Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en la primera entrevista del Comité LGTBQ y más de PEN Chile y está junto a nosotros un escritor y activista de la comunidad LGTBQ más, Juan Pablo Sutherland. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hola, querido, qué bueno estar acá y para que dialoguemos y conversemos, Gonzalo. Súper. Vamos a iniciar inmediatamente con una pregunta que va directo a una definición. Estamos dentro de un marco de la comunidad LGTBQ más y ¿qué significaría para ti y bajo tu experiencia escribir sobre literatura LGTB? Eh, Mira, creo que en el tiempo que uno empezó a escribir, hace Mm, ya casi, el próximo año se cumplen 30 años de Ángeles Negro, que fue como el primer libro gay masivo, así publicado en una editorial transnacional como Planeta. mm, Y en ese tiempo esas consignas o esas políticas identitarias tan claras hoy día no existían tan mm, abiertamente o tan masivamente, ¿no? Entonces, quizás el circunscribir una política de escritura a un determinado territorio tiene que ver básicamente con visibilizar un territorio, un lugar, digamos, y en ese sentido, hasta cuando sea necesario hay que decirlo, pero de alguna manera es una ficción política necesaria para poner en escena un imaginario. mm, Pero yo creo que en algún momento, a lo mejor ya ni siquiera va a ser necesario decirlo, ni mm, suscribirlo, sino que va a ser escritura, ¿no? Lo que pasa es que hemos tenido que hacer todos los escritores de los últimos 40 años, 30 años, hemos tenido que poner en escena ese imaginario, porque antes ese imaginario estuvo borrado en la tradición literaria mm, de todos los tiempos. Es decir, si uno quisiera pensar, por ejemplo, en el Pasión y Muerte del Cura de Deusto, que es un libro que se publicó el año 21 en Madrid y en Berlín, ese libro pasaron 80 años para que alguien dijera que ese era un libro homoerótico, es decir, había mucho pánico homosexual. E incluso la anécdota interesante es que Gabriela Mistral, amiga de Augusto Balmar, le dijo que no publicara el libro, ¿no? mm, Entonces, en ese sentido, creo que la inscripción es una política necesaria para, de alguna manera, derribar los prejuicios y los lugares que de alguna manera han perseguido históricamente a las comunidades que no han tenido historias sexuales o vivencias sexuales normativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hoy día podemos ver en una librería una zona de feminismo, de género, de literatura mm, LGTB más Q, pero creo porque de alguna manera todavía está la tensión mm, de esas escrituras de alguna manera para entrar un poco a lo que uno podría pensar como canon literario, ¿no? Entonces, en la mm, misma literatura feminista tiene que ponerse o inscribirse, o la misma, todas las minorías tienen que poner en escena dispositivos para instalarse y para que se vean, porque si no hubiese sido por esas peleas y esas luchas, como se hizo antes, era completamente borrado. O sea, yo hice A Corazón Abierto, que es una antología de literatura homosexual en el siglo XX, ya una antología que lleva ya 20 años de edición, y esa antología, por ejemplo, fue fruto de muchas conversas. Nosotros discutíamos mucho con mi gran amigo Pedro Lemebel, que ya no está, y decíamos si había una literatura homosexual o no. Siempre tuvimos la idea si había o no literatura homosexual. Y había, pero lo que pasa es que todavía no había nadie que la leyera, ¿no? mm, Porque piensa tú que en los años 90 recién, o sea, todavía existía legislación de penalización de la sodomía en Chile, que mm, recién se derogó a fines de los años 90. Entonces, en ese sentido, creo que esa inscripción la pongo en escena como un procedimiento político de instalación para abrir un poco las posibilidades de lectoría y también de las universidades se han preocupado mucho también de ampliar
de tener cátedra y todo, pero eso ha sido parte de una lucha, no ha sido un regalo, ha sido parte de las comunidades que han estado peleando para eso. Mira qué interesante, abarcaste hartos temas súper profundos. El primero de ellos que me quería detener es sobre tu primera novela y que se abre espacio, ¿cierto?, para poder comprender a la comunidad LGTB. Pero ¿cómo fue tu percepción en ese tiempo de poder publicar una novela y que se instalara en el espacio literario chileno? ¿Viste que había acogida de los lectores? ¿Hubo rechazo desde la academia? ¿Cómo fue esa primera instancia tuya, Juan Pablo? Bueno, primero que nada, ese fue un libro, fue un libro de cuentos, no fue una novela, fue un libro de cuentos que causó mucho impacto porque yo me había ganado la beca del Fondar y el contexto era que estábamos en pleno proceso de postdictadura, de transición. Es un proyecto que yo me gané el año 93, digamos. Piensa que recién el proceso de instalación de la democracia, completamente tutelada y muy frágil después de la dictadura, ¿no? Y en ese sentido, en ese proceso de postdictadura estaba la instalación, la instalación de la política institucional de la democracia para la cultura. Entonces yo me gané o me adjudiqué un proyecto para escribir Ángeles Negros y la verdad es que si cito el titular del diario La Segunda del año 1994, cuando Ángeles Negros sale en Planeta, quedaríamos completamente impactados, porque ese titular hoy día sería ridículo, no se sostendría, pero en ese tiempo ese titular revelaba un poco cómo la sociedad chilena o cómo los poderes en la sociedad chilena estaban castigando, persiguiendo las diferencias, ¿no? Y en ese sentido el titular era Libro gay con plata fiscales. Ese era el titular del diario La Segunda, con letras rojas. O sea, creo que hay pocos escritores en Chile que puedan tener un titular como ese. Y eso revela un poco el ánimo del tiempo y poner en escena, o sea, adentro era un reportaje completo y el libro estaba siendo tratado como una especie de libro porno, o sea, gay era igual a porno. Entonces, obviamente, el próximo año se cumple 30 años de ese episodio, y eso revela un poco cómo ha ido cambiando el tiempo. Un libro que de alguna manera no fue leído de la manera que yo quisiera en ese primer momento, porque de alguna manera fue tapado, obliterado, borrado por el escándalo, no por esa política del escándalo. Entonces, en ese sentido, creo que ahora, después de mucho tiempo, muchos años, el libro ya tiene una lectura mucho más cercana, más sobrepasando de alguna manera el escándalo y poniéndose en escena como un libro de cuentos que quería retratar un territorio erótico, urbano, de los jóvenes gay, maricas, digamos, en Santiago en los años 90 en pleno proceso de reconstrucción democrática. Entonces, en ese sentido, ese libro recién hoy día se puede pensar incluso como un archivo de época, ¿no? Pero en ese momento fue un libro que yo estuve completamente marcado en mi inicio de carrera literaria por el escándalo, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa marca me persiguió por mucho tiempo, ¿no? Desde ese libro tan escandaloso, o el libro igual se leyó, o sea, se agotó. El efecto de la censura fue contrario, el libro se vendió mucho, se convirtió en ese momento en un bestseller. Me acuerdo que al lado de la lista de los libros más vendidos estaba al lado de Isabel Allende y de García Márquez. Entonces era una cosa muy curiosa, muy impactante, y yo no tenía pensado que mi primer libro iba a tener esa exposición o esa atención pública, a pesar de que sabía que era el primer libro de literatura gay masiva. Habían otros libros que habían entrado, se habían publicado desde siempre en muchos momentos de la historia literaria chilena que yo investigué, pero en términos del conocimiento del público amplio, de gente que andaba con el libro en el metro, de gente que estaba leyendo el libro en los colegios, fue el libro que de alguna manera hizo entrar un poco a ese imaginario homosexual que siempre fue perseguido y castigado.
Mm. Comentabas tu amistad con Pedro Lemebel. Me imagino que esa amistad también circunscribía a más escritores de la comunidad. ¿Cómo era el ambiente literario LGTB de los años 90 hasta los años 2000? ¿Era todavía una minoría de escritores que se atrevían a publicar sus textos que quedaban muchas veces reducidos a, no sé, quizás a esperar un poco tiempo más para poder ser Mm. publicado? Me imagino que también tuviste una valentía para poder enfrentar todo esto, estas críticas por medio de los periódicos. ¿Cómo fue ese proceso también, Juan Pablo? Quizá, por ejemplo, en el caso mío, de alguna manera yo fui como un kamikaze con mi propia carrera literaria, digamos, porque Mm, yo venía del taller de Skármeta. Skármeta venía llegando de Alemania a finales de los 80, de una especie de autoexilio, y con toda la complicidad y amor por Chile y por la literatura, Skármeta vuelve casi ya terminando la dictadura, comenzando la transición democrática, y llega y crea y publica una postulación a una beca de literatura para narradores, beca para narradores, y yo postulo y quedo en un taller que postuló mucha gente, había, no sé, 400 personas postulando, y solamente tenían que quedar 5 hombres y 5 mujeres, y afortunadamente quedo. ¿Por qué cuento esto? Porque en realidad yo siempre hice una carrera, entre comillas, literaria, que, que tenía que ver con todos los procesos que un joven escritor hace, ¿no? Estar en talleres literarios, claro. publicar, ganar premios literarios, ¿no? Pero también, paralelamente, que es la diferencia mía, paralelamente me involucré siempre en la política chilena, en la lucha contra la dictadura, en el movimiento de derechos humanos, y también desde ese lugar fui parte de los que armamos y construimos el movimiento homosexual finales de los años 80, comienzos de los 90, en el móvil. Entonces, en ese sentido, ese cruce hizo que mi escritura fuese contaminada productivamente por distintos tipos de imaginarios culturales. Por ejemplo, mañana mismo presento el libro de las yeguas del Apocalipsis en el Museo de la Memoria a las 7, y yo era parte de la escena literaria o la escena cultural de los 80, que era muy productiva. Estaban las Yeguas del Apocalipsis, Pedro Lemebel y Pancho Casa, Carmen Berenguer. Siempre fui parte de una escena literaria muy contracultural, muy productiva, muy crítica, una escena feminista. Y en ese sentido, creo que la inscripción siempre fue desde la escritura, y luego en mi proceso de escritura, creo que hace que paralelamente, que me parece que es importante poner en escena una subjetividad homosexual, gay o marica, que siempre fue borrada de la historia literaria chilena, ¿no? Entonces, en ese sentido, tuve en realidad compañeros, o sea, yo era uno de los pocos, junto con Lemebel, Pancho Casa, que estábamos en una escena, pero en ese tiempo no tenemos la idea de comunidad, tenemos la idea del activismo, pero no de comunidad, no de gente que está, porque el que publicaba un texto era como borrar su carrera literaria, es decir, nadie hacía eso, o sea, es como que, ¿quién, si yo ya incluso ya estaba en el taller de Skármeta y publiqué en Planeta, o sea, lo que estaba haciendo yo era como tirarse al vacío, porque en ese tiempo nadie iba a asumir ser un escritor gay o un escritor marica, en ese tiempo en Chile, en otros países sí, pero en Chile no. Entonces era la comunidad entre las yeguas del Apocalipsis. Me acuerdo del año 95 hicimos una mesa sobre literatura homosexual en Chile, pero había muy poca gente que pudiese asumir ese lugar, porque ese lugar era un lugar que te despreciaban desde el canon, desde la institucionalidad literaria, porque estabas haciendo algo que, entre comillas, no tenía, no era importante, no era relevante. Entonces, ¿por qué decir que tú eres escritor marica? ¿Cuál es la idea? ¿Qué importa? Si hay que escribir bien y punto. Pero en ese tiempo, por eso te respondí antes que es importante en un momento las inscripciones políticas para poner en escena un imaginario. Pero en ese tiempo, por ejemplo, había, o sea, los escritores que ahora tú ves
de transnacionales o no, o de editoriales independientes que ahora son gay, que son lésbicos y todo, me parece fantástico, maravilloso. Pero en ese tiempo había muy poca gente dispuesta a asumir el riesgo de inscribirlo. Bueno, yo fui uno de los mm, primeros que hizo eso, digamos. mm, Entonces, pero no, nadie iba, aunque fuera muy buen escritor, nadie iba a decir que se iba a inscribir en ese lugar, porque en ese mm, lugar se inscribieron muy pocos. Después, afortunadamente, se va a abrir el espacio, pero en ese tiempo no, era muy, era muy desafiante y muy loco asumir ese lugar. mm. Tu obra se irrumpe, ¿cierto?, en el escenario literario con una perspectiva nueva y nos comentabas también de que, cierto, había cierto desconocimiento, sobre todo de conceptos, no había esta idea de comunidad LGTB, sino simplemente vamos publicando algunas novelas y también hay hartos conceptos que han surgido de gran fuerza en los últimos años. Y una de ellos es teoría queer. ¿Qué es la teoría queer, Juan Pablo? Bueno, quizás hay que poner un contexto, quizás Mm, primero con la noción de queer, que siempre yo hago clases de posgrado en la universidad sobre teoría queer, y quizás ya. una primera cosa es decir que queer, en su traducción más política, en su traducción eh, de cómo surge a partir, queer es un insulto, ¿no? Mm, O sea, y queer es un insulto como Níger a los negros en Estados Unidos, digamos, mm, y en ese sentido hay un momento donde surge una política queer porque surge para criticar de alguna manera la institucionalización burguesa del movimiento homosexual en el mundo después de 30, 40 años, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. Entonces, lo queer un poco va a ser un gesto de criticar un poco las identidades de representación del mundo de la diversidad sexual más estable, como sería lo gay y lo lésbico, y de alguna manera se pone en escena para decir que a partir de ese insulto, ¿no? Que podríamos traducirlo, aunque siempre las traducciones son una traición, mm, eh, uno podría decir que queer se podría decir como marica, haciendo una traducción mm, bien para explicar metodológicamente, pero como digo, siempre las traducciones tienen problemas políticos, digamos, porque siempre van a dejar algo fuera, ¿no? Pero si para explicar, uno diría que la política queer es una política que de alguna manera toma la estigmatización hacia las comunidades históricamente perseguidas, y que aquí nosotros siempre hemos tenido esos lugares, se habla del estigma en la cultura chilena y latinoamericana, que podría ser trolo, maricón, torta, maraco, puto, es decir, toda esa conjunción de injurias hace que una comunidad en un momento se tome esa injuria en primera persona para sí y se reapropie políticamente de ese lugar. Entonces, en ese sentido, en esa reapropiación en primera persona, digo, bueno, maricón y qué, ¿cuál es el problema? Me digo a mí mismo maricón y qué, porque es un gesto de alguna manera de quitarle al enemigo esa política de fijarte, de estigmatizarte, ¿no? Entonces, en ese mm, sentido, lo queer es un momento muy importante, finales de los años 80, mediados de los 80, para un poco criticar como esa especie de aburguesamiento del mundo gay, mm, que de alguna manera va a construir como una especie de mainstream gay, y que no va a, a seguir develando, criticando el ordenamiento de la heterosexualidad obligatoria o todo lo que le siguen pasando a las comunidades por temas de salud, por temas de derechos, etc., ¿no? Entonces, lo mm, queer surge como una crítica a esa especie de estabilización del, del, del mundo gay en el primer mundo, ¿no? En el norte, digamos, en el norte geopolítico. Entonces, en ese sentido, creo que es una crítica que va a poner en escena después también las nociones de disidencia sexual, ¿no? Que de alguna mm, manera la noción de disidencia viene de pensar de alguna manera
con un lugar más interseccional, es decir, estoy pensando, por ejemplo, en la literatura de Pedro Lemebel, cuando Pedro decía así, un gay pueden echarlo del trabajo, pero a una loca la matan. ¿No? Entonces en ese lugar, la crítica o la teoría queer va a pensar ese imaginario cruzada con muchas dimensiones que tienen que ver finalmente con el orden social, cultural, de la desigualdad a muchas comunidades que de alguna manera, a pesar del avance de los derechos, todavía existen crímenes de odio, persecución, o sea, lo de Daniel Zamudio es una muestra, o de las muertes de las chicas lesbianas, es decir, todavía sigue un modelo, a pesar de que pueda haber un barrio de 5 cuadras que podamos caminar tranquilo en Bellas Artes, digamos, pero pasado Bellas Artes, al otro lado en Portugal con Alameda dejaron agonizando a Zamudio, hace no tanto. Entonces, en ese sentido, de alguna manera la teoría queer va a poner en escena una especie de crítica de decir, sí, estamos visibles, avanzamos, pero hay muchas dimensiones que todavía no están resueltas por los ordenamientos políticos y también del capital. Y bajo esa teoría, instalarla en la perspectiva crítica de la literatura gay que se está haciendo en la actualidad, Juan Pablo, ¿se puede considerar? ¿Hay todavía una literatura, hablando de forma general, LGTB que se instala de esa burguesía todavía de lo gay, muy heteronormado en comparación con esta otra disidencia? O sea, yo creo que, primero que nada, yo creo que es bueno que existan distintas formas y dimensiones simbólicas de traducir las comunidades o el mundo de la diversidad sexual o de la diferencia, ¿no? Ahora, cada uno en esos lugares tiene posiciones políticas y tiene lugares de donde construyen, ¿no? Entonces, uno podría decir que vamos a tener escritores como Carlos Iturra, como Paolo Simonetti, como Pedro Lemebel, escritoras que van a poner en escena imaginarios lésbicos como Malú Urriola con Hija de Perra, escritoras trans, ¿no? Como Claudia, escritoras trans o travestis como Claudia Rodríguez, o ahora, por ejemplo, como Ariel Richard, ¿no? Inacabada, que es una novela que publicó en Alfaguara el año pasado, o Beauty Queens de Iván Mona Lisa, que es una novela de una escritora trans en Nueva York, migrante, chilena, ¿no? Es decir, hay una diversidad que se agradece y que también esas diversidades tienen que ver también con las diferentes posiciones o lugares, digamos, de poner en escena un cuerpo, un imaginario, ¿no? Entonces, obviamente el imaginario de la en la esquina de mi corazón de Pedro Lemebel va a ser bastante distinto al imaginario de Pablo Simonetti en Vidas Vulnerables, ¿no? Es decir, hay lugares de enunciación, lugares de clase, lugares políticos, lugares de diferencia en términos de cómo pensar las escrituras y los imaginarios que por sí solos ya están hablando de mundos completamente distintos. Te lo menciono porque ayer en la marcha del orgullo que hubo acá en Santiago, se notaba la división de disidencias con móvil, sobre todo disidencia que tenía ¿cómo se llama? Un grito en contra de cierto de móvil. Y me parece Sí, muy particular que en aquel día donde se reúnen para, ¿cierto? sí, Por un mismo objetivo exista esa notada diferencia que sí. podría significar un problema para la lucha de los derechos sociales de la comunidad LGTBQ+. ¿Cómo lo visualizas tú en esta perspectiva que, cierto, iniciaste tú hace inicio de los años 90 y cómo ha ido evolucionando hasta la actualidad? Sí, yo creo que esas diferencias no solamente están en el movimiento homosexual o el movimiento de la diversidad sexual o las disidencias, sino que también, por ejemplo, estaban en el movimiento feminista, si uno quiere pensar el movimiento feminista, el movimiento mujeres, habían diferencias, ¿no? Hay un feminismo de la igualdad, hay un feminismo de la diferencia, ¿no? Y también no escapa de esa tensión, porque una tensión política el mundo de las diversidades o el de las disidencias. En ese sentido, creo que
hay momentos donde hay que hacer causa común para avanzar en cuestiones que son demandas más allá de los lugares particulares en que uno esté, digamos. Hay momentos que uno tiene que hacer alianzas, diría un manual político así de los años 80, que hay que hacer alianzas tácticas en un momento y hacer alianzas estratégicas en otros momentos, digamos. Y hay momentos donde uno tendrá que decir que para avanzar en un horizonte a largo plazo hay que hacer cuestiones que tienen que posibilitar ese horizonte a largo plazo. Entonces, en ese sentido, en esa gama van a haber distintos tipos de dimensiones que van a poner en escena perspectivas más legalistas respecto a los derechos, perspectivas más radicales o culturales respecto a los derechos. Entonces yo creo que no hay que asustarse ni oponerse a esas diferencias, porque esas diferencias siempre van a estar, pero lo que yo siempre digo que podemos tener esas diferencias porque esas diferencias nos hacen crecer, digamos, pero yo creo que siempre hay que tener cuenta que hay momentos que son muy relevantes para avanzar y tener como un objetivo cuestiones que nos incluyan a todos, porque hay cuestiones que nos van a incluir a todos, ¿no? No sé, defender la democracia, por ejemplo, de la asolada de la ultraderecha en todas partes del mundo. Eso debería ser un punto de unión de todo, desde las más conservadoras o más institucionales, digamos, a las más radicales, a las más insistentemente antisistemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay momentos que hay que tener una especie de claridad en los horizontes. Y como yo tengo tanta calle política en mi cuerpo, a veces nos perdemos de las cuestiones que son importantes y nos podemos discutir cuestiones que son detalles, ¿no? Y como el mundo homosexual también está permeado por protagonismos, por egos, por narcisos, por quién es más visible, quién es mejor, quién es peor, quién se gana más becas, quién gana más proyectos, cuál es la organización más importante en Chile, quién hizo la organización más histórica de Chile, quién es el dirigente más... O sea, estamos rodeados de todo lo que le pasa al mundo. Entonces, en ese sentido, creo que lo único que yo diría de eso, porque esas peleas las viví desde el inicio, digamos, y no solamente en el mundo homosexual, sino también en el mundo político, en el mundo cuando yo militaba en la universidad en los años 80. Entonces, creo que solamente tenemos que tener la capacidad de decir qué discusiones son importantes y cuáles no. Retomando tu trabajo literario, Juan Pablo, me imagino también de que en los inicios literarios ha tenido un cambio, una apertura mucho más amplia, el público ha entendido mejor la obra literaria. ¿Qué es lo que estás escribiendo actualmente, Juan Pablo? ¿En qué consiste y qué es lo que se viene para tu obra literaria? Mira, estos años han sido súper como agitados, ¿no? O sea, no, digo, los últimos 5 años he publicado muchos textos, digamos, pero no es porque me haya vuelto loca, loca y que escriba un texto cada año, digamos, pero es porque es producción de textos de hace mucho tiempo que llegan justo en un momento todos de alguna manera cercanos. Entonces, creo que el último libro fue Grindermanía, que se publicó en el 2020, como ya todavía estábamos en pandemia, que es un libro sobre citas gay, a partir de la aplicación, que es un libro que he leído muy bien. Yo me fui ahora a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que me invitaron, fui a la delegación chilena, digamos, a la feria, y ahí hice varias cosas con el libro, me invitaron a leer y a escribir ahí en stand, de poner en escena un poco el libro. Antes de ese libro, también con mi editorial, que me acompaña en ese proceso, que es Alquimia Ediciones, se lo publicó el año justo antes del estallido, que fue casi como una sintonía alquímica, diría yo, con esa pequeña novela de Papelucho Gay en Dictadura, que justo sale como 2 meses antes del estallido. O sea,
y ese libro, por ejemplo, ya va en la tercera edición. Es un libro también que está muy leído, que tenía mucha atención crítica, se están haciendo muchas cosas sobre eso. Incluso hay unas propuestas por ahí de obras de teatro. Ah, qué bueno. Y el año pasado se reeditó también Nación Marica, que es un libro de teoría queer, como hace que ya lleva, se publicó hace 14 años atrás, y que fue como el inicio de discutir un poco la escena de lo queer en América Latina y en Chile. Mm. El libro también fue un tremendo trabajo, esfuerzo, con una edición espectacular de Perro Romántico, y, y bueno, o sea, imagínate, desde el 2017 no he parado en años, digamos, de que no hayan un texto en universitario de ficciones políticas del cuerpo. Entonces, este año tenía comprometido un libro, no sé si todavía sea capaz de entregarlo, ¿no? Que era un libro que se llama Locabulario, que es una especie de pensar el imaginario marica, digamos, en pimponeo con la literatura latinoamericana y también la jerga de la calle, ¿no? Mm. Igual lleva harto tiempo, pero no sé si tenga la capacidad para este año para sacarlo, y hay unas novelas en proceso y otras cosas. Entonces yo siempre trabajo con muchos proyectos porque me aburro, si me aburro mucho si estoy con un libro como 3, 4 años, entonces me aburro con uno y sigo con otro, ¿no? Entonces el primero que llegue a poco para mí esa es una metodología propia que me ha servido mucho, digamos, porque no podría estar hay escritores amigos que están con un libro 10 años, 8 años, 5. Yo me muero de aburrimiento, estar con un libro ya me mataría, digamos, así como que odiaría el libro. Entonces, soy como de ir trabajando 2 proyectos o 3 proyectos a lo más, en ese avance. Entonces todavía no creo que este año publique. Tengo mucho trabajo también como editor de textos académicos, pues soy profesor Mm. universitario también, y también estoy a cargo de la revista No Más Días de la Universidad de Chile, que es la revista de género y feminismo. Y los libros ya propios van tranqui, no tengo ninguna angustia, nadie me está apurando, así que cuando vengan, vengan, digamos, porque siempre estoy escribiendo o trabajo. Este año sale una temporada de unos textos en Spotify, Ah, en Amazon, por Amazon, de unas historias de terror queer, que me pidió una editora mexicana, me pidió escribir una historia de terror queer, y interesante. que va a salir por Spotify a la segunda mitad del año. Así que de que hay cosas circulando y cosas que me están pidiendo, igual estoy ahí haciendo harto, escribiendo de repente para los medios, pero, pero para este año sería como el primer año después de 3, 4 años que no publico nada, entonces está súper bien descansar un rato. Bueno, Juan Pablo, para ir culminando ya esta conversación, agradeciéndote el tiempo, haciendo un recorrido de tu carrera literaria, eh, ¿qué le dirías tú a todos esos chicos, chicas y chiques que quieren escribir literatura LGTBQ+, queer, gay, Mm. como desean llamarlo, pero todavía no se atreven? Yo diría que lo que siempre me dijeron a mí mis maestros, y lo que yo siempre le digo a mis alumnos, que para escribir solamente tienen que tener el ímpetu de escribir, y escribir y insistir en escribir, y cometer errores y escribir para quizá un aliciente. Muchas veces yo empecé teniendo mucho aliciente o mucha motivación cuando veía concursos literarios y ahí me ponía a escribir, ¿no? Mm. Entonces quizá el oficio de la escritura se arma, obviamente, con el tiempo. Escribir no depende de ninguna inspiración, no depende de nada, sino que depende de trabajo, de lectura. Es decir, hay que escribir. Para fundar de alguna manera una propia lengua tienes que escribir mucho, tienes que reconocer tus propios avances, tus propios errores, tus propias falencias, pero también yo diría que hay que leer, porque Mm. uno cree que cuando uno es joven, cree que muchas veces que lo que uno está haciendo es como increíble, maravilloso, Mm. y a veces uno se encuentra con autores que hicieron eso hace 2000 años.
y uno cree que está haciendo algo nuevo, ¿no? Entonces, Mm, no sé, estoy pensando en Catulo, poeta latino maravilloso, que tiene unos textos increíbles que podrían ser hoy día completamente eróticamente gay, ¿no? mm, Eh, pero por lo mismo creo hay que lo primero que hay que tener es el deseo de escritura. Y mm, con el deseo de escritura uno tiene que ir en ese camino y trabajar, porque la escritura también es un trabajo, es un oficio, digamos. No, mm, no es algo que dependa del sol y de las musas, sino que si tú quieres dedicarte a escribir, tienes que hacerlo en serio. mm, Y, pero también disfrutarlo, digamos, no claro. obligarte. O sea, por eso siempre digo que tiene que haber un deseo que esté de por medio. Mm. Te quiero agradecer desde el Comité LGTBQ+, en especial a Pedro Olivares, que nos pudo contactar contigo, Juan Pablo Sí, Sutherland. querido Pedro. Y desde PEN Chile te agradecemos esta conversación y las puertas quedan abiertas también para una próxima ocasión que podamos seguir conversando aquí. Muchas gracias, Juan Pablo. Querido Gonzalo, muchas gracias por la invitación y un saludo también a todos allá, al comité y a todos los amigos, amigas, amigues que son parte también de PEM. Muchas gracias y muy buenas noches. Hasta luego. Ya, buenas noches, chao.